Éxodo capítulo 7, hermanos, para empezar la clase. Vamos a tener un momento de oración primero, encomendándonos al Señor. Oremos. Señor, creador de los cielos y de la tierra, soberano, delante de tu santa y bendita presencia, tu iglesia local viene en este día, Señor, a pedirte tu gracia, a pedir que tú seas con nosotros al abrir tu palabra inspirada, tu revelación escrita, tu revelación especial, para que tu Espíritu Santo aplique a nuestros corazones las cosas que tú has dejado para nuestro entendimiento, para edificar nuestras almas. Sé conmigo, Señor, mira mi insuficiencia, sé con los hermanos también, que podamos estar concentrados en lo que vamos a estar leyendo en la Escritura. Que nuestras mentes no divaguen ni a izquierda ni a derecha, sino que estemos enfocados en lo que vamos a ver de tu revelación en este día. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nosotros quedamos en el estudio pasado cuando Moisés acude a Faraón y la reacción de Faraón contra el pueblo judío fue despiadada y aumentó la carga del pueblo. Vimos cómo Moisés se sintió hasta cierto punto hasta deprimido y acudió a Dios a decirle: Señor, ¿pero qué es lo que tú has hecho a este pueblo? Moisés se había olvidado que Dios le había dicho que no iba a ser fácil. Pero así estamos nosotros, hermanos. Cuando nosotros logramos a Dios y las cosas nos salen en el momento como nosotros queremos, muchas veces nosotros tenemos la misma actitud de Moisés. Otros muchas veces hasta caen en una situación peor, y es de no acudir a Dios como acudió Moisés y decirle: Señor, ¿qué pasa? Yo te pedí esto. Y recordemos que Dios entonces tiene que recordarle a Moisés todo lo que le había dicho. Moisés, mira, no va a ser fácil, solamente van a salir por la fuerza. Y hoy vamos a ver, hermanos, las 10 plagas que Dios tiene que enviar al pueblo egipcio para que deje ir a su pueblo. Cualquiera diría: ¿y esta historia bíblica, qué edificación tiene para nosotros, para nuestras almas? Nunca perdamos el foco, hermano, de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y útil para redarguir, para instruir, etcétera, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Toda. Y vamos a ver las enseñanzas que tiene Dios para nosotros aquí en esta narración histórica. Antes de esto, hermano, quiero darle que repasemos la cultura egipcia con algunos datos sencillos. Sencillamente les voy a decir: los egipcios eran eminentemente politeístas. Para que nosotros entendamos a quién era que estaban dominando al pueblo de Dios, y a quién se va a dirigir Moisés y Aarón a enfrentar. Un historiador secular, hablando del pueblo egipcio antiguo, dice: para todos los pueblos antiguos, el mundo estaba lleno de misterio. Recordemos, hermano, vivían en oscuridad. Como vive hoy el mundo que no está con Dios, en oscuridad. Gran parte de lo que existe a su alrededor era desconocido y aterrador. Los antiguos dioses y diosas egipcias representaban aspectos del entorno natural y sobrenatural de los egipcios y les ayudaban a comprender sus múltiples aspectos. La mayoría de los dioses egipcios representaban un aspecto principal del mundo que les rodea. Ra era el dios del sol, por ejemplo, y Nut era la diosa del cielo. El carácter de los dioses no estaba claramente definido. La mayoría eran generalmente benévolos, pero no se podía contar con su favor. Algunos dioses eran rencorosos y había que aplacarlos. Algunos, como Neith, Semet y Mut, tenían un carácter cambiante. El dios Set, que asesinó a su hermano Osiris,
encarnaba los aspectos malévolos y desordenados del mundo. La forma física que adoptaban los diversos dioses egipcios solía ser una combinación de humana y animal, y muchos estaban asociados a una o más especies de animales. Hermano, imagínense usted, ante esta gente es que Moisés y Aarón tienen que enfrentar con un faraón, una gente que vivían en el reino de las tinieblas. Y no voy a seguir abundando, pero usted puede buscar en Google una lista enorme de dioses. Uno que, por ejemplo, el que representaba la inundación era, déjenme leerle esto, porque para que ustedes vean la oscuridad de esta gente. Hapi era un dios, no era el dios del rey del río Nilo, sino el rey de sus inundaciones. Se le representaba como un hombre barrigón con pechos y un tocado de plantas acuáticas. Se creía que vivía en las cuevas de la primera catarata y su centro de culto estaba en Asuán. Aunque era varón y llevaba barba postiza, Hapi era representado con pechos colgantes y un gran vientre. Como eso, ¿ustedes han visto esos, los sunni? Algo así. Hermanos, para que tengan una idea, qué oscuridad esta gente a quien Moisés y Aarón van a enfrentar. En Éxodo 7, vamos a ver, hermanos, las 10 plagas, empezando en el capítulo 7. En el versículo 14 tenemos la primera plaga. Y antes de entrar en las plagas, hermano, quiero dar algunas notas. Una de las palabras hebreas que se traduce plaga en el Éxodo significa dar golpes o herir. Otros 2 vocablos describen las plagas como señales y juicios. Así que las plagas fueron tanto señales divinas que demostraron que Jehová es el Dios supremo, como actos divinos por los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó a su pueblo. Algunas personas, hermanos, tratan de demostrar que las plagas fueron meramente azotes naturales, bien conocidos en Egipto, y que el ministerio de Moisés carecía de elemento milagroso. Reconocemos que muchas de las plagas fueron fenómenos de la naturaleza, como el granizo, las langostas, pero estos azotes sobrevinieron por la intervención sobrenatural de Dios. Ocurrieron en la hora predicha por Moisés, tenían una intensidad extraordinaria y fueron quitados solamente por la intervención de Moisés. Además, Dios hizo distinción entre los egipcios y los israelitas, no castigando a los hebreos con las últimas 7 plagas. Fenómenos naturales sin ningún elemento sobrenatural jamás habrían convencido a los esclavos hebreos y mucho menos a Faraón. Y hermano, las plagas fueron la respuesta de Dios a la pregunta de Faraón. Recuerdan que leímos en la clase pasada, Éxodo 5:2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Ok, él aprendió, le dio brega. ¿Quién es Jehová con las 10 plagas? Y no solamente con las 10 plagas, también cuando estaban cruzando el mar. El orden de las plagas, hermano, primero vamos a ver el agua del Nilo que se convierte en sangre, capítulo 7, versículo 14 a 25. Cada plaga, hermanos, era cada victoria de Dios sobre cada plaga contra el pueblo, era una victoria sobre cada uno de los dioses que ellos tenían. Como tenían dioses para todo, cada derrota, cada plaga que venía y humillaba el pueblo y causaba todos los estragos, era una derrota para el Dios de ellos que ellos tenían para eso, porque su Dios no pudo hacer nada. Y quiero que veamos algo, hermanos. Dios es soberano. Dios gobierna los cielos y la tierra. Satanás no puede impedir, miren, Satanás no puede impedir que Dios destruyera el
planeta con agua, que matara a los millones que mató gente pecadora y que dejó a Noé. Satanás no puede impedir eso. Satanás no puede impedir las 10 plagas. Satanás no puede impedir que Dios castigara al mundo antiguo en la Torre de Babel cuando se rebelaron contra Dios y no querían distribuirse sobre el planeta. Satanás no puede impedirlo. Sino Dios castigó al mundo entero con las lenguas. Entonces, hermano, Satanás no tiene poder. Dios es que gobierna el planeta. El poder de él se circunscribe desde la caída a todos aquellos que cayeron con Adán y que no serán recuperados de ahí por la sangre de Cristo. Ahí que radica el poder de él. Pero tengamos en cuenta eso, Dios es que gobierna. La primera plaga, hermanos, Éxodo capítulo 7, 14 al 25. Lean conmigo. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Subrayen, está endurecido. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerá que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma la vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre sobre toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Hermano, lo peor que le puede pasar a un hombre es que esté endurecido. Aquí vemos la historia de este hombre y realmente el que da pena en toda la historia es el mismo Faraón. Porque no hay desgracia más grande para un ser humano que tener un corazón endurecido contra Dios. Y mire la misericordia de Dios con este hombre. Dios lo está llamando, se está comunicando con él para ver si este hombre reacciona. Pero dice la Escritura aquí que el corazón de él estaba endurecido. Y quiero que subrayen eso, porque más adelante vamos a seguir viendo ese comportamiento de él. Versículo 24, en todo Egipto hicieron pozo alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. No hubo arrepentimiento de parte de Faraón. Hermano, viene la otra plaga. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas. Y le da la descripción de todo el proceso de las plagas que vienen. Versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, después que ya estaban con todas las plagas por todas partes de las ranas. Y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y le dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Un detalle aquí, hermanos. Dice, órale a Jehová.
por favor, ¿me pueden traer una botita de agua? Dice, miren qué espiritual Faraón, órale a Jehová que me quite estas ranas. Gracias, hermano. Y dijo Moisés, versículo 9, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tu siervo y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. Y Faraón le dice, y Moisés le ora al Señor, y las ranas le son quitadas. Pero ¿qué pasó con Faraón? Versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Y un paréntesis aquí. Esto me recuerda, normalmente cuando una persona está enfermo o siente que va a morir, está, como decimos, blandito. Y usted va y le predica y se convierte, entre comillas, ¿verdad? Se arrepiente. Cuando el hombre sale sano de ahí, se olvidó. Eso es un comportamiento típico de nosotros los seres humanos. Aquí Faraón, Dios, fíjate, le dice, orar a Dios. Moisés le ora a Dios. Dios le quita la plaga de las ranas. Y cuando él ve que ya todo pasó, miren lo que es el corazón engañoso del hombre, ¿eh? Él no podía ver más allá. Faraón nada más veía el presente. No escuchó como Jehová le había dicho. Y entonces Dios le manda la plaga de los piojos. La plaga número 3. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Miren, un paréntesis. Recuerden que estas plagas eran consecutivas. O sea, cada vez había más destrucción. No era un asunto de que una plaga vino ahora y la otra y se recuperaron. No, no, no. Eso era una tras de otra. Eso era venir la otra y eso era más destrucción, más destrucción. Era un asunto acumulativo. Versículo 17. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El diablo, tratando de minimizar la acción de Dios y que el impacto de lo que Dios estaba haciendo se disminuyera en el pueblo judío y aún en Faraón, logró que sus encantadores hicieran lo mismo. Pero aquí los adivinos de Faraón no pudieron, los magos, no pudieron. Y le confesaron a Faraón, oye, esto es dedo de Dios. Parece que ahora fue que ellos entendieron que era ellos no pensaban que era dedo de Dios. Aquí lo confesaron. Y bueno, mira, esto es dedo de Dios. Pero Faraón se endureció. Versículo 20, viene la plaga la de ganado, la número 5. Jehová dijo a Moisés, la de las moscas. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así. De nuevo le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no deja ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Versículo 22. Y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Versículo 24, Jehová lo hizo así, y vino toda clase de mosca molestísima sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios.
He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos perderían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Y le dice: orad por mí. Que está muy de moda eso hoy en día. Cualquiera dice: ora por mí. Miren Faraón, qué espiritual. Ora por mí. ¿Y qué pasó? Versículo 32. No cumplió con su palabra tampoco. Mas Faraón endureció esta vez su corazón, aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Entonces viene la plaga número 5, la de ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vuelve otra vez y le repite. Y le dice: te voy a mandar ahora esta plaga. Y le dice: voy a hacer separación entre los egipcios y los israelitas. Entonces envió, cuando ya vio Faraón que la plaga sobre el ganado estaba por donde quiera, envió, versículo 7, Faraón, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Viene la plaga número 6. Fíjense que todo es una secuencia fruto del comportamiento de este hombre. Este hombre, el representante del pueblo egipcio, está llevando a su pueblo a una desgracia por su terquedad, por su incredulidad. Viene la plaga de las úlceras, la número 6. Versículo 9:8, capítulo 9, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y le esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Hermano, imagínense, eso es terrible. Ya era tu cuerpo afectado. Y aparte de todo lo que venía pasando, acumulándose. Versículo 10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Y versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. En el relato, esta es la primera vez que dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Tomen en cuenta, vimos atrás, que decía, Faraón endureció su corazón. Aquí el escritor inspirado dice, Jehová y el corazón de Faraón, Jehová lo endureció. César, sí. Yo estaba esperando llegar a este momento porque a lo largo de los años que yo he leído las plagas siempre he tenido esa duda. Desde el principio, ¿también Dios no endurecía el corazón de Faraón o solamente es a partir de esta plaga en adelante? Bueno, la Escritura enseña las dos cosas. La Escritura enseña las dos. Estamos claros con lo que la Escritura enseña. Dice, Faraón endureció su corazón, y aquí nos dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Las dos cosas son verdad. Sí, Ricardo. Sí, nosotros tenemos que tener claro que la Escritura, como dice César, en las plagas anteriores y también en el Nuevo Testamento dice que Faraón endurecía su corazón, y en estos textos, inclusive cuando Dios le dio un mandato a Moisés, le dice que yo endureceré su corazón. La mayoría de los teólogos creen, y yo también creo lo mismo, y creo que los pastores también, que el endurecimiento del corazón de Faraón radica en que Dios quita su gracia común del Faraón. O sea, la gracia común de Dios es lo que impide que los hombres no sean todo lo malo que pudieran ser. O sea, ¿por qué este mundo es vivible? ¿Por qué podemos vivir en este mundo? No es porque los hombres sean buenos, no es porque no son tan malos de corazón, no, es porque la gracia común de Dios en su gracia común hace que los hombres no hagan todo lo que ellos quisieran hacer, no sean todo lo malo que ellos quisieran hacer.
Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Dios retira su gracia común de Faraón y le deja actuar conforme a su propio corazón. O sea, que Faraón desborde toda la maldad que hay en su corazón. Entonces, podemos ver perfectamente que a la vez que Faraón endurecía su corazón, al mismo tiempo Dios endurece su corazón al quitar la gracia común, al quitar esa gracia que impide que Faraón se desborde en el pecado, pero en este caso fue lo contrario. Faraón estaba incapacitado totalmente para hacer el bien. Totalmente. Incapacitado para escuchar a la voz de Dios. Por el hecho de haberle quitado la gracia. Todos los hombres están incapacitados totalmente de hacer el bien. Lo que pasa es que la gracia común es algo que hace que ellos no hagan todo lo malo que ellos pudieran hacer con el objetivo de que este mundo sea vivible. Por amor de vosotros, o sea, por amor a vosotros, Jesús dice en el Evangelio, para que nosotros podamos vivir de alguna manera, dice el apóstol Pablo, quieta y sosegadamente, porque si no, y en algunos puntos de la historia se ve cómo Dios ha quitado esa gracia común. O sea, los teólogos dicen que a veces Dios, hay seres humanos que Dios da más gracia común que a otros. Por ejemplo, los hombres que mataron al Señor Jesús. Pedro dice en Hechos 2 que ellos entregaron al autor de la vida, crucificándole. O sea, y al mismo tiempo le entregaron por el consejo de Dios. O sea, ellos hicieron la voluntad de Dios, pero fueron todo lo malo que podían ser. No sé si O sea, las dos cosas, ¿lo entendieron? Las dos cosas que revela la Escritura son verdad. Dios endureció el corazón de Faraón y Faraón endureció su corazón. Por ejemplo, ustedes pueden ver hoy en día que se dice de, por ejemplo, Somalia, que en Somalia, yo vi un artículo que le decía que Dios abandonó Somalia, ese país en África, porque ahí todo es un caos, muerte, asesinato, robo, no hay gobierno, un desastre. Y el articulista hablaba que Dios había abandonado Somalia y se estaba refiriendo, sin él saberlo realmente, era como que la gracia común de Dios estaba totalmente separada de esa nación. Entonces, pero vamos a ver más adelante con relación al corazón, que no solamente el endurecimiento sucede a hombres impíos, también la Escritura nos llama, pero vamos a ver más adelante, a nosotros a tener cuidado con el engaño del pecado para que no endurezcamos nuestro corazón, como lo menciona en Hebreo. Sí, César, y una última cosa para... la conversión de un creyente es positiva. Dios regenera su corazón. Dios cambia el corazón del creyente. En el caso de la gracia común de Dios, es una gracia que refrena el pecado, que refrena la maldad. Por eso es que nosotros vemos que es el caso del Faraón. Dios no refrenó su pecado, lo dejó actuar como su corazón bien quería. En ese sentido. Como pasó también con la destrucción del diluvio, cuando dice la Escritura, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, que estaba la tierra llena de maldad, etcétera. Realmente fue una época oscura también durante el proceso de desarrollo humano, cuando Dios tiene que destruir el planeta con agua, con las inundaciones por todas partes, y salva a Noé solamente. ¿Por qué? Porque también había los momentos de oscuridad, es cuando Dios retira y suelta al hombre a que haga todo lo malo que pueda hacer. Y hermano, óigame algo, nosotros estamos rumbo a eso aquí en esta época, ¿eh? Estamos viendo cosas increíbles de maldad, de gente que está totalmente fuera descontrolada en cuanto a la gracia común. Luego viene la plaga de los granizos, la número 7 del granizo. Entonces, versículo 13, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y vemos el mismo tipo, el mismo procedimiento de Faraón. Dios, versículo 15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y será quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado
en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Fíjense aquí un detalle. Dice en el versículo 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Le está diciendo Dios a Faraón. Dios estaba tratando de instruir al pueblo egipcio sobre que lo conocieran a él. Le está diciendo, óyeme, te he puesto a ti para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea que Dios usó a Faraón en su maldad para que su nombre fuese anunciado en toda la tierra en esa época. Versículo 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Fíjense, la reacción de un grupo de gente del pueblo egipcio. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos oyeron, dice aquí, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, ¿qué hizo? Hizo huir su criado y su ganado a casa para evitar que la plaga de granizo acabara con ellos. Mas el que no puso su corazón en la palabra de Jehová, ¿qué hizo? No le dio mente a eso, no va a pasar nada. Y pagaron la consecuencia de eso. Vemos en la Escritura una asociación de el no oír la palabra de Dios con un corazón endurecido. Están íntimamente ligados. Todo corazón endurecido no teme a Dios. No teme a Dios, no oye la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombre como bestia. Así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Ya uno dice, se arrepintió el hombre. Jehová es justo, oigan, reconociendo que Jehová es justo. ¡Wow! ¿Se arrepintió? Y yo y mi pueblo impíos. Otra vez viene espiritual al hombre. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Y yo os dejaré ir y no os detendréis más. ¿Y qué pasó? Sabemos la historia, hermanos. ¿Qué hizo él? Versículo 34. Como le va y le pide, Moisés intercede por él otra vez. Dios quita la plaga. Versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Aquí da el detalle, que no solamente él, no, también sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y viene, hermano, la plaga de la langosta, la número 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón. Fíjense que dice en el versículo anterior, y endureció él su corazón y su siervo. Y aquí viene el escritor imperial y dice, diciendo lo que Dios le dice a Moisés, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Era instructivo todo lo que estaba pasando. Para las generaciones futuras, para las generaciones presentes, para las generaciones de hoy. Porque estas son historias que uno se la cuenta a sus nietos, a sus hijos. ¿Para qué? Como dice ahí, para que sepáis que yo soy Jehová, que gobierna los cielos y la tierra. Nada sucede por casualidad.
Entonces, versículo 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no queréis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esas son las consecuencias de un corazón endurecido. No quiere humillarse delante de Dios. Y versículo 7. Después que viene esta plaga de langostas, ropa todo el país, esta gente sufriendo, todo el pueblo, en el versículo 7, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabe todavía que Egipto está ya destruido? Hermano, tener el látigo de Dios es lo peor que le puede pasar a una nación. Y César, no son langostas de las que comemos, porque, No. porque la gente dice, no, esto es fiesta, porque Ajá. no, eran unos insectos enormes así que se comían. Ujú. Eran unos depredadores. Hermanos, Egipto estaba destruido. Y ya el pueblo está diciendo, deja ir a esa gente. Ya, o sea, oye, todo por causa del faraón, deja ir a esa gente. Y viene otra vez Faraón, versículo 16, se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, otra vez, miren, es increíble. Le dice, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. ¿Cuántas veces ha mandado orar este hombre? ¿Y no aprende? Se parece cuando esos hijos de uno que son los más carpetosos. Ya, papi, ya, yo no lo vuelvo a hacer, yo no lo vuelvo a hacer. Y hasta tú lo ves espiritual, tú el niño, y cuando viene a ver, te lo hace 10 veces más. Así mismo Faraón. Aquí pidiendo que oren por él de nuevo. ¿Y qué pasó? Salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová, versículo 19. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y lo arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Viene la plaga de las tinieblas, la número 9. Y pasa lo mismo, esa plaga viene y arropa todo el pueblo, toda la nación. Aparte, imagínense, esto es un asunto acumulativo. Esa gente estaban pasando lo inimaginable. ¿Y qué pasó? Se repite lo mismo. Viene Faraón, llama a Moisés, y Moisés intercede por Faraón. Dios lo libera de esa plaga. Versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, Jehová, y no quiso dejarlos ir, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Le dijo Moisés. Y aquí vemos ahora un detalle. Moisés, el hombre de ahora, no es el hombre que empezó la primera vez cuando llegó a Faraón. Tenía una fe fortalecida, viendo todo lo que Dios había hecho, le había visto, todo eso había reafirmado su fe, la de Aarón y la de muchos hombres del pueblo. ¿Cómo le responde Moisés? Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿Cómo dice las Américas? Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Ok, no tengo otra versión a mano, pero está bien. La idea es, oye, le respondió, ok, bien has dicho, tú no vas a ver más mi rostro. Ya un hombre fortalecido en su fe. Y hermanos, como todos sabemos, en el capítulo 11 se anuncia la muerte de los primogénitos. Y realmente, todas estas plagas era para desencadenar en esta plaga, la de los primogénitos. Era destruyéndolos para darle el jaque mate
con la plaga de los primogénitos a Faraón. Jehová dijo a Moisés, capítulo 11, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por un gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Miren, hermano, todo esto es Dios detrás, ¿eh? Esto no es de que lo tenían en alta estima a Faraón, a Moisés. No porque Moisés fuera una estrella. No. Es Dios que está detrás de todo, hermano. Y Dios que mueve el corazón de los hombres a favor de sus hijos. Eso es así. No había ningún mérito en Moisés. Es Dios que está detrás de todo. Versículo 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito que en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová se diferencia entre los egipcios y los israelitas. Un paréntesis aquí, hermano. Yo hubiera querido traer, pero se me perdió el documento. Hay un señor, creo que es historiador egipcio, no recuerdo ahora, que critica fuertemente este relato bíblico y critica a Dios de una manera tajante, con argumentos blasfemos. Y se los digo, hermano, porque así como había oposición en aquella época a Dios, la tenemos hoy en día. La tenemos hoy en día. A veces nosotros vivimos en una burbuja y hay muchas cosas que pasan allá afuera que van en contra de nuestro Dios, que nosotros ni cuenta nos damos. Pero yo vi a este hombre como hablaba en contra de Dios, criticando esta historia, porque él es egipcio, que yo nunca había visto una cosa así. Versículo 8, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Vamos a cruzar el versículo 29. Y aconteció a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Hermano, el juicio de Dios sobre esta nación. El juicio de Dios. Versículo 31. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo, salid de medio de mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e id y bendecidme también a mí. Oiga, y me bendicen a mí. Fíjense, este es un individuo un poco egocéntrico. Todo el tiempo era, y bendíceme a mí, ora por mí. A él le importaba que sus acciones destruyeran el pueblo y la nación. Todo era a mí. Versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, su masa envuelta en su sábana, etcétera, etcétera. Hermanos,
Después vamos a entrar más detalle en la clase próxima sobre la salida. Hermanos, vemos cómo contra el Dios de los cielos y de la tierra nadie puede ir en contra de Él. A su tiempo Él hace juicio. Su juicio tarda, pero viene, hermanos. ¿De qué nos puede servir a nosotros esta historia que hemos visto hoy, esta narración bíblica? ¿Qué aplicaciones podemos ver ahí? Hermanos, nuestro Dios es misericordioso, bondadoso, bueno, pero es justo. Dios trae juicio contra aquellos que se oponen a Él. Él es tardo para la ira, grande misericordia, pero a su tiempo el juicio viene. Y esto es un tipo, la destrucción de Egipto, de la destrucción que va a haber en los últimos días de este planeta y de todos aquellos que no conocieron el Evangelio de Jesucristo. Cuando se enseña de que, como me decía alguien, un pastor que yo conocía, el Dios del Antiguo Testamento, ese no es el Dios del Nuevo. Y yo, pero ven acá. Ajá. ¿Y qué no habla el Nuevo Testamento sobre el juicio final? Hermanos, las plagas de Egipto muestran que nuestro Dios castiga el pecado. Nuestro Dios castiga todo aquello que va en contra de su plan redentor diseñado ante la fundación del mundo. Y Satanás usó a Faraón como hijos de él que eran para tratar de frenar al pueblo judío. Y con relación al punto del corazón, hermanos, de que Dios endurecía el corazón de Faraón, Faraón endurecía su corazón. Como iba a explicar el pastor Ricardo, yo quiero darle algunas notas adicionales. Y es que el uso del corazón, hermano, en el Antiguo Testamento, hay varias expresiones hebreas que se traducen como corazón, siendo las principales Leb y Lebab. En un sentido general, quiere decir en medio, la parte más interna o escondida de algo. Así, por ejemplo, se habla de en medio del corazón del mar. También un sentido fisiológico, es el corazón, es el órgano central del cuerpo, el asiento de la vida física. Así, por ejemplo, oímos que el corazón de Elí se estaba temblando en 1 Samuel 4:13. Pero como otras expresiones antropológicas del Antiguo Testamento, corazón se usa con mucha frecuencia en un sentido psicológico como el centro o foco de la vida personal e interior del hombre. El corazón es la fuente o manantial de las motivaciones, el asiento de las pasiones, el centro de los procesos de pensamiento, el resorte de la conciencia. En realidad el corazón se asocia con lo que ahora se conocen como los elementos cognitivos, afectivos, volitivos de la vida personal. Por ejemplo, sabemos con el libro de Proverbios, es bien iluminador en cuanto al punto del corazón. Por ejemplo, Proverbios nos dice en Proverbios 2:10, el corazón es el asiento de la sabiduría, el asiento de la confianza, diligencia, perversidad, las imaginaciones malvadas. El corazón es el asiento de la codicia, Proverbios 6:25. Es el asiento de la astucia, del entendimiento, del engaño, de la necedad, de la congoja. El corazón es el asiento de la amargura, del dolor, del hastío, de la alegría, del conocimiento, el gozo, la altivez. Es el asiento de la arrogancia. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para corazón es cardia y también tiene una amplia connotación psicológica y espiritual. Nuestro Señor Jesucristo enfatiza la importancia del estado correcto del corazón. Por ejemplo, en Mateo 5:8 dice, es el puro de corazón el que va a ver a Dios.
Y Mateo 5:28, el mismo Señor enseñó que del corazón sale que los malos pensamientos, los adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Es del corazón. Es una maquinita. Lo que hizo el diablo en el huerto fue, cuando logró convencer a Eva, es que creó una máquina de maldad para destruir al mismo hombre y que se destruyera uno con otro, que odiara a Dios y que se adhiriera a él. Y si fuese esclavo de él. Eso fue lo que hizo el Satanás con el corazón. El uso de Pablo que hace de esta palabra de cardia, también en 1 Corintios podemos ver que nos habla del asiento de las actividades intelectuales. También, hermanos, vemos que cuando vemos, por ejemplo, que Faraón era todo su ser estaba poseído por una rebelión contra Dios. Era un hombre infeliz, ese hombre, infeliz. Y hermano, miren, una de las aplicaciones que vemos es que cuando un corazón endurecido, no solamente se destruye él, puede destruir a millones, arrastrarlo con él. Y aquí lo vemos, lo que hizo Faraón. Los malos designios están localizados en el corazón. Está esculpido con el pecado, es engañoso y desesperadamente malo, dice Jeremías 17:1-10. Pero también dice Salmo 51:10, el corazón puede ser limpiado, renovado y puede hacer que lleve escrita la ley divina cuando venimos a Cristo. Dios escudriña el corazón, dice Romanos 8:27. Y miren, Dios puso a prueba a Faraón. Y aunque pudiera verse, le quitó la cárcel común, pero Dios le estaba dando una oportunidad a él. Cada vez que Dios se le revelaba, le estaba dando una oportunidad. No, recuerden que no es un robot. Faraón no era un robot de Dios. Quitémoslo eso de la mente, ¿eh? No era un robot de Dios. Cuando decimos de que Dios le había quitado a él la gracia común, él no era un robot de Dios. Él era responsable por lo que hizo. Hay un punto aquí que quizás no podamos entender. Pero Faraón todo lo que hizo, lo hizo por su propia voluntad. ¿Ok? Una voluntad perversa, anti Dios. Pero lo hizo por su propia voluntad. No podemos culpar a Dios por lo que él hizo. Porque Dios le endureció, porque esa de las cosas que dicen cierta gente. No, Dios le endureció el corazón. Entonces ahora lo está culpando. No, él fue responsable de lo que hizo. Y Dios no fue una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, que Dios lo está llamando ahí, dándole la oportunidad de que él se arrepintiera y obedeciera. Las dos cosas están ahí. Él endureció su corazón y Dios endureció el corazón de él. Lo que pasa es que hay una relación directa, hermanos. Mientras menos escuchamos, Dios se nos revela algo a nosotros y nosotros le damos la espalda a eso. Hay una relación directa en que mientras más rechazamos la revelación de Dios, más se nos endurece el corazón. Óigame, eso es matemático. Mientras más rechazamos lo que Dios nos dice, más endurecemos nuestro corazón nosotros mismos. Hermanos, el corazón del hombre es donde se deben librar las batallas morales y espirituales, y allí es donde deben ganarse. Por eso la oración del salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Faraón no lo entendió. Líbrame de lo que me son ocultos, dice el salmista. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 3. Estamos viendo, hermano, como con relación al corazón, el cuidado que debemos tener nosotros, porque no solamente se endurece el corazón de los impíos, también se puede endurecer el corazón de un hijo de Dios. Hebreos 3:13.
Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué dice?, se endurezca por el engaño del pecado. ¿A quién le está hablando aquí? A cristianos, a la iglesia. Hermano, así que cuidado, si vemos la historia de Faraón, nada más como que mira, Faraón se endureció. Dice aquí que el pecado es un agente que endurece el corazón del cristiano. ¿Dónde vienen nuestros mayores problemas? Cuando aún teniendo el Espíritu Santo nosotros estamos ansiosos, estamos que no nos llevamos bien en nuestros hogares con nuestras esposas, nuestros hijos, o en el trabajo, o en la iglesia. Hermano, el agente del pecado te está engañando y tu corazón se está endureciendo. Y tenemos que aprender a nosotros mismos, hermano, a autoevaluarnos para ver cuando eso está sucediendo y buscar el remedio pronto. Y hermano, y el remedio es, si usted tiene problemas con su esposa, por decirle algo, pregúntele a ella qué está pasando, cómo ella lo ve a usted. Acuda a un pastor si se ve que el asunto está llegando a unos niveles que usted no puede controlar. Antes de que el pecado lo siga engañando, hermano, porque ese endurecimiento es tan peligroso. Lo vemos en la vida de Faraón, un hombre impío. Pero aquí nos dice el escritor bíblico de Hebreos de que nos podemos endurecer nosotros también. El Salmo 95:8 dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, que lo vamos a ver más adelante, cómo los judíos endurecieron su corazón, ellos, por desobedecer, no escuchar la voz de Dios. Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Fíjense que hay un contraste. Bienaventurado ¿quién? El que siempre teme a Dios, no tiene el corazón endurecido, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Le pasó a Faraón y nos puede pasar a nosotros, hermanos. Versículo, Proverbio 29:1, el hombre que reprendido, oigan, endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Hermanos, ¿cuántas veces reprendió Dios a Faraón? Y él es un buen comentario, la vida que hemos visto de Faraón hoy, de este versículo. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Otra traducción dice remedio. Y podemos ver, hermanos, ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que endurecieron su corazón. Un ejemplo típico, David. Hermano, David, el engaño del pecado endureció el corazón de él. A un nivel tal que después que viene y mata al esposo de Jezabel, de Betsabé, ¿su conciencia no lo acusaba? No lo acusaba. Hermanos, nos puede pasar a nosotros. Ese agente, el agente del pecado, endurece el corazón. Así que cuando veamos la historia de Faraón, era un hombre impío, Dios quitó su gracia común de él, y vamos a ver cómo terminó finalmente. Pero hermano, la Escritura nos manda a nosotros que cuidemos nuestro corazón. Nosotros también podemos ser endurecidos por el pecado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna intervención? Un minuto tenemos para que alguien diga algo. Sí. Es interesante notar cómo Moisés es digno de admirar porque se negó a los ofrecimientos de Faraón de adorar a medio. El plan era que ellos salieran y adoraran en el desierto, pero él le propone primero, bueno, adora, está bien, pero aquí. Y Moisés dijo no. Después le dijo, bueno, está bien, vayan ustedes y los hombres adoren, pero los niños se quedan y la mujer aquí. Y él dijo, no, hay que hacer tal y como. Ah, sí, buen punto. O sea, Moisés estaba claro con las instrucciones de Dios. Faraón quería
que las cosas se hicieran a su manera. Y Moisés estaba bien claro, no, así no es, no. A media no. No, que ya, deja a los niños aquí. La mujer, no, así no. ¿Algo más, hermano? Y hermanos, nunca olvidemos que Dios está en control de todo. Hoy en día nosotros no tenemos, y miren, como Dios operaba en el pasado, también opera hoy en día, es igual. Lo que pasa es que hoy en día nosotros, hay muchas cosas que no nos damos cuenta, pero el juicio de Dios está sobre toda la tierra, castigando a los malos. No lo tenemos aquí como aparece que vemos la destrucción de Egipto, de esta gente con estas plagas, pero el Señor cuida su tierra, aunque parezca que no. ¿Ok? Vamos a orar al Señor. Por favor, pastor, ¿pueden? Padre nuestro que estás en los cielos, a ti elevamos nuestra oración, reconociendo que el pecado está en nosotros. Señor, concédenos que en tu gracia nosotros podamos cuidar nuestros corazones, como enseña tu palabra, protegerlos para que no pueda endurecerse, que podamos tener oídos prestos a lo que tú enseñas en tu palabra, que seamos sujetos, sumisos. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Porque por esa obra toda la maldad que produce en nuestros corazones ha sido perdonada. Hemos sido librados del dominio de la maldad de nuestros corazones y un día seremos librados de la presencia en Él. Concédenos, oh Señor, que ahora en unos minutos, con todo nuestro corazón, nosotros podamos alabarte y exaltarte, porque tú lo mereces. En el nombre de Cristo oramos. Amén.